estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Tengan todos muy buenos días, queridos hermanos. En esta preciosa mañana vamos a estudiar el capítulo número 2 del libro El Camino a Cristo. Llevamos una secuencia, lo hemos comenzado a estudiar y en esta mañana nos toca estudiar el camino a Cristo.
El capítulo número 2 del Camino a Cristo se titula La más urgente necesidad del hombre. En estos tiempos finales en los que estamos viviendo, en los que el mundo está por declinar, esta triste historia de este mundo está por terminar, nosotros nos vemos con urgencias y yo especialmente, a mí me urge nacer de nuevo. Esa es la más urgente necesidad de mi vida y creo que de cada hombre habitante de esta tierra, porque sin el nuevo nacimiento nosotros no podremos heredar el reino de los cielos. Así como dijo el Señor Jesús, si no nacieres de nuevo, no podés ver el reino de los cielos. Vamos a tener una corta oración para poder entrar en el estudio. Querido y amante Padre Celestial que moras en las alturas, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Acompáñenos con la divina presencia de su Espíritu, Señor, que sea su Espíritu guiándonos, que sea su Espíritu, Señor, que nos conduzca hacia toda la verdad y que sea su Espíritu que nos convenza de cuál es nuestra más urgente necesidad. Bendíganos en esta hora al abrir su palabra y que todo lo que digamos y hagamos sea para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús se lo hemos pedido. Amén. Capítulo 2 de Camino a Cristo, la más urgente necesidad. Vamos a comenzar a leer y en este capítulo vamos a destacar las vidas de 4 personajes, como lo es Adán, como lo es Nicodemo, como lo es Pablo y como lo es Jacob. Estos 4 personajes pasaron por distintas pruebas de su vida y los 4 fueron vencedores, porque cada discípulo que es llamado a seguir el camino de Jesús, pues al final tiene que vencer, porque al vencedor se le tiene prometida la corona de la vida. Así es que ya hemos orado, ya hemos pedidole al Señor que nos ayude y vamos a tratar de entender esto a la luz de la gran controversia entre el bien y el mal, que está por cerrar la triste historia de este mundo. Vamos a comenzar diciendo o leyendo los primeros párrafos. Dice: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia, o sea, ahí entró la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó el amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El propósito del tentador era contrariar el plan que Dios había tenido al crear al hombre y llenar la tierra de miseria y desolación. Quería señalar todo este mal como el resultado de la obra de Dios al crear al hombre. El hombre, en su estado de inocencia, gozaba de completa comunión con aquel en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría, en quien están escondidos todos esos tesoros de la sabiduría y la ciencia. Y sigue diciendo: mas después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios, y tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos
Y si se les pudiera permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. El espíritu de amor puro que reina allí donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante. El cielo sería para él un lugar de tortura. Ansiaría ocultarse de la presencia de aquel que es la luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluya del cielo a los malvados. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de la inmundicia? ¿Quién podrá cambiar? ¿Quién? Job 14:4. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni la verdad lo puede estar. Dice aquí en los párrafos que hemos leído, que dice que el hombre era perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Dice bien, vamos a leer la escritura en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios es un Dios perfecto. Y si Dios nos creó a su imagen, era porque el hombre era perfecto. El hombre era una clase nueva y distinta de la creación de Dios. Y el objetivo del Señor al crear al hombre fue repoblar. O sea, fue que ellos podrían poblar la tierra en un determinado tiempo y después trasladarlos al cielo en compañía de sus santos ángeles. Y porque ese era el propósito de crear a Adán, que Adán y Eva dieran una generación o generaciones a imagen y semejanza de Dios, porque recordemos que Satanás se había traído a la tercera parte de los ángeles. Y ese era el propósito de Dios, o sea, llenar ese vacío, la tercera parte, y para que ellos pudieran vivir con los santos ángeles, debían de recuperar esa perfección. ¿Qué es un ser perfecto? El ser perfecto es una perfección a un nivel muy elevado, a una excelencia muy elevada, un ser desarrollado, un ser capaz de obedecer. Ese era Adán. O sea, para él obedecer era como respirar, porque él era perfecto a imagen y semejanza de Dios. Al caer Adán en pecado por la desobediencia, porque la desobediencia pues lo llevó al pecado, y por eso la obediencia nos va a llevar de regreso a Dios. Y dice aquí que las facultades de Adán se pervirtieron, y entonces en vez de ese amor sublime que Dios había implantado en el corazón del hombre, apareció el egoísmo. Y el egoísmo, queridos hermanos, es, como les quisiera decir, es un pecado. El egoísmo lleva a la avaricia y es un pecado el que más asedia al ser humano. No importa si nosotros hemos conseguido en la vida las riquezas o los dones que tenemos de una manera honesta, pero siempre la avaricia nos persigue. Así es que
vean cómo Adán estaba en perfecta armonía, era perfecto, pero cuando cayó en pecado, ya no era perfecto, perdió la perfección. Ahora bien, la Biblia nos presenta un libro que se llama el libro de Job. En el libro de Job, Dios nos muestra cómo el ser humano, cómo Adán y la descendencia de Adán, que somos nosotros, todos los habitantes de la tierra, podemos llegar de nuevo a alcanzar la perfección, porque ese es el objetivo, que el hombre alcance la perfección, que nazca de nuevo y se desarrolle completamente en toda la armonía celestial, que podamos ser perfectos a imagen y semejanza de Dios nuevamente. Y el libro de Job en el capítulo 1 hace la siguiente declaración. Esto es cuando Job es llamado en los atrios celestiales, su nombre es llamado para pasar una revisión, para pasar el juicio, su nombre es llamado, y la declaración que Dios hace sobre Job es: hubo un varón de la tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía esas cuatro características que lo llevó a un nivel máximo de excelencia de Sara. Y esta declaración la hizo el Señor porque Job estaba siendo examinado. El nombre de Job estaba siendo examinado y estaba siendo declarado justo, perfecto. O sea, cuando una persona es declarada perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal, pasa a ser hijo de Dios y obtiene un sello que lo acredita como hijo de Dios. Así es que a esa como esfera es que nos ha llamado el Señor, a esa esfera que llamó Job. Nosotros, así como caímos en pecado a raíz de nuestro padre que cayó en pecado, que era perfecto y perdió la perfección, en Cristo Jesús nosotros podemos lograr la perfección, así como Job la logró. Porque Job es el ejemplo, aunque el ejemplo por excelencia es Cristo, porque Él es perfecto. Él dice que fue tentado en todo y sin pecado, pero para que nosotros entendamos mejor, nos coloca un ejemplo como Job, porque está a la misma altura, porque cualquiera puede decir, pero Jesús venció porque era Dios. No, Jesús no venció como Dios, Jesús venció como hombre, porque su naturaleza es humana 100% y también tiene una naturaleza espiritual al 100%. Él llevaba dos naturalezas. Así es que, queridos hermanos, así como la perfección de Job, así nos llama el Señor a ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr esta perfección? Vamos a ver cómo se puede lograr, pero antes de eso vamos a ver cómo ese corazón lleno de amor, de perfección, se convirtió en un corazón perverso y engañoso, porque así lo dice el libro de Jeremías, que dice que nosotros tenemos un corazón perverso y engañoso. Pero para eso estamos estudiando aquí y la Biblia no nos deja sin esperanza. La Biblia nos deja con mucha esperanza, porque todos los seres humanos en algún momento hemos experimentado, queridos hermanos, hemos experimentado, como le quisiera decir, el pecado que nos ha asediado. Todos, porque todos somos pecadores. Y nos vemos atrapados en una situación que nosotros nos damos cuenta que somos pecadores y necesitamos salir del pecado, y es ahí donde clamamos a Dios. Y así como nosotros, así hay hombres y hombres maravillosos que clamaron a Dios porque se dieron cuenta de que su naturaleza, de que su pecado los separaba de Dios. En Isaías 64:6 leemos en el libro de Isaías. Vamos a leer Isaías 64. El libro de Isaías nos presenta muchas
muchas verdades. En el libro de Isaías 64:6, mira lo que dice aquí. Si bien todos nosotros somos como suciedad, o sea, todos somos sucios, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, o sea, todos caímos. Por eso dice el libro de Romanos, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice el Isaías 64:6, el Salmo 51:10 nos da un clamor, ese clamor de David, cuando él se da cuenta de que su corazón es perverso, engañoso, cuando se da cuenta del pecado que ha cometido al matar a Urías Eteo y al robarle a su esposa, a Urías Eteo, cometer adulterio con Betsabé. Y dice aquí, en el capítulo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. O sea, ese es el clamor de David. Y vemos allí en el libro de Ezequiel, tenemos el versículo, el capítulo 36 de Ezequiel, donde Ezequiel dice lo siguiente, dice lo siguiente, el capítulo de Ezequiel 36, 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor quiere quitar este corazón perverso, engañoso, corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. El Señor hace llamados, a cada momento hace llamados, y en la Biblia tenemos un llamado que le hizo a un joven. En Mateo 19 tenemos el llamado que le hizo a ellos para llegar a la perfección. Y mire lo que nos dice la Escritura en Mateo 19, 21 al 23. Dice, Jesús le dijo, pero vamos a leer desde el 19 para que agarremos la lectura. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ahí estamos volviendo a la declaración que dice el capítulo 2 de Camino a Cristo, nuestra más urgente necesidad, que el hombre era perfecto. A ese estado lo quiere regresar el Señor, nos quiere regresar a todo el Señor y dice, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice imposible, dice difícilmente. No quiere decir que sea imposible, no. Es bien difícil, tal vez entrarán unos que otros, pero es difícil. Y otra vez os digo, verso 24, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces aquí hay una pregunta. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? O sea, esa es la pregunta de todos nosotros. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, ¿es tan difícil salvarse? No, no es difícil salvarse. Es fácil. El problema es que nosotros le hacemos difícil el trabajo a Dios porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros queremos dirigir nuestra vida del modo que nosotros creemos que tiene que ser dirigida, pero aquel sabio, aquel maravilloso, el Dios perfecto, sabe cómo nuestra vida tiene que ser dirigida, porque nuestros caminos no son buenos, son torcidos. Entonces Él nos quiere situar en el camino de la perfección.
Sigo leyendo. Vamos a seguir leyendo. Ya tocamos el personaje de Adán. Adán pues perdió la perfección, pero él se arrepintió y le está asegurada la corona de la vida. A eso nos quiere llevar el Señor, a que nosotros nos arrepintamos de todo corazón y Él nos puede dar un corazón nuevo, así como le dijo David al Señor: crea en mí un corazón nuevo y un espíritu, renueva un corazón y un espíritu nuevo dentro de mí. Y dice aquí, sigo leyendo, página 12 del Camino a Cristo, la más urgente necesidad del hombre. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tiene ningún poder. Puede producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar la fuente de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. El Salvador dijo: a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, nuevos designios móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de los cielos. Y aquí cita San Juan 3, capítulo 3, verso 3. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto no se disciernen espiritualmente. No te maravilles, le dijo Jesús a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. San Juan 3:7. De Cristo está escrito: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. San Juan 1. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No basta, queridos hermanos, comprender la voluntad amorosa de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y la justicia de la ley. Ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. O sea, queridos hermanos, la letra mata. O sea, nosotros tenemos que llegar a la práctica, porque la letra mata. El espíritu está presto, pero la letra realmente, vamos a ver lo que nos dice 2 de Corintios. Vamos a leer aquí en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente: en el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra. No tenemos que ser ministros de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tenemos que ser más espirituales que más letrados. Y con esto no quiere decir que no vamos a leer la Biblia, claro, pero la letra que yo sé, yo soy más letra que espíritu. La letra que yo sé la tengo que transformar en espíritu, en mi vida espiritual. La tengo que vivir, la tengo que mostrar para que las otras personas puedan tomar un ejemplo mío, así como el ejemplo de Jesús, así como nosotros tomamos el ejemplo de Jesús. Estamos viendo pues el segundo personaje, que es Nicodemo, ¿verdad? Así es que el Señor le dice a Nicodemo lo que él tiene que hacer, para poder entrar en el reino de los cielos, y es enfático, le dice: os es necesario nacer de nuevo. O sea, es el espíritu, dice, el viento sopla por donde quiere. Así son todos aquellos que son guiados por el espíritu. O sea, no entendemos. Antes practicábamos lo malo y ahora queremos practicar lo bueno. Ahora amamos lo que odiábamos y
odiamos lo que amábamos, ¿verdad? Eso es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una transformación radical de todo nuestro ser. Cuando digo radical es porque el Señor cambia el ser entero y sus motivos ya se vuelven puros, ya no son impuros. Ya su forma de vivir, su forma de pensar, sentimientos, pensamientos son nuevos. Todo es nuevo, todo es nuevo. Y seguimos leyendo, dice el apóstol Pablo, vamos a entrar en el tercer hombre que mencionamos. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: consiento en que la ley es buena, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mas él añadió en la amargura de su alma: agonizante, desesperada soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Pablo ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo y dijo: oh hombre infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está en Romanos 124. Él se dio cuenta de su naturaleza y de que por él mismo, por la letra, por todo lo que él hiciera, no se podría liberar de ese cuerpo de muerte. Solamente Jesús podría ser su justicia. La misma exclamación, dice, ha subido en todas partes y en todo tiempo, de corazones sobrecargados. No hay más que una contestación para todos. Y esta es la contestación. La contestación la dio Juan el Bautista en el río Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos ser miserables, nosotros podemos habernos degradado, caer en el lodo cenagoso, así como dice el Salmo 40. Podremos haber matado, podemos haber mentido, robado, prostituirnos de nuestra vida, hacer de toda, bajar al lodo profundo de la inmundicia. Pero el Señor nos está llamando, el Señor nos está diciendo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como lo presentó el apóstol Juan en el río Jordán, en Juan 1:29, aquí dijo: yo os bautizo, dijo Juan, con agua, pero el que viene tras de mí, él os bautizará en espíritu y en fuego. Él es el que del espíritu, él es el que lo imparte, según sea su voluntad, queridos hermanos. Y él está esperando, ese cordero está esperando antes de salir del santuario, está esperando por nosotros, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, sigue leyendo: muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerlas claras a las almas que deseen verle libre en la carga del pecado. Cuando Jacob pecó, engañado a Esaú, y entramos en el cuarto personaje, y huyó de la casa de su padre, estaba abrumado por el conocimiento de su culpa. Solo y abandonado como estaba, separado de todo lo que le hacía preciosa la vida, el único pensamiento que sobre todos los otros oprime su alma era el temor de que su pecado lo hubiese apartado de Dios. Cuando nosotros pecamos, queridos hermanos, nos sentimos abandonados de Dios, porque el pecado no puede morar con Dios. Así como Adán, cuando pecó, se escondió y tuvo miedo, por eso es que el Señor le dijo: ¿dónde estás? Y entonces él le dijo: aquí estoy, me escondí, porque tuvo miedo, porque el pecado nos hace sentir temor. El pecado nos hace sentir temor. Y ahora en esta época que estamos viviendo, en los fines del tiempo, donde el hombre de pecado, el hijo de perdición, las huestes satánicas han traído temor a toda la humanidad por la aparición del virus, que es un caballo de Troya para derribar las economías de Estados Unidos y la economía de los países en todo el mundo. Queridos hermanos, la gente está con temor, con miedo, porque él es el pecado el que produce miedo. No pueden ver al Cordero, pero el Cordero de Dios está ahí esperando por todos y cada uno de nosotros. Dice: he aquí, dice el Cordero de Dios, he aquí, dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor quiere entrar en nuestros corazones y nosotros debemos de dejar entrarle en nuestro corazón.
y dice que Jacob se vio abrumado por el conocimiento de su culpa. El Espíritu Santo lo llevó a esa constricción, el Espíritu Santo le reveló su pecado y él se sentía solo y abandonado. Y dice, separado de todo lo que le hacía preciosa la vida, el único pensamiento que sobre todos los otros oprimía su alma era el temor de que su pecado lo hubiese apartado de Dios, que fuese abandonado del cielo. Y en medio de su tristeza se recostó para descansar sobre la tierra desnuda. Rodeábanlo solamente las solitarias montañas y cubríalo la bóveda celeste en su manto de estrellas. Habiéndose dormido, una luz extraordinaria se le apareció en su sueño, y he aquí de la llanura donde estaba recostado, una inmensa escalera simbólica parecía conducir a lo alto hasta las mismas puertas del cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían. Los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Al paso que la gloria de las alturas se oyó la voz divina que pronunciaba un mensaje de consuelo y esperanza. Así hizo Dios conocer a Jacob aquello que satisfacía la necesidad y el ansia de su alma, un Salvador. Con gozo y gratitud vio revelado un camino por el cual él, como pecador, podría ser restaurado. Ese es el camino por el cual nosotros podemos ser restaurados a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba a Jesús, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre bajo el cielo ni bajo la tierra por los cuales nosotros podemos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Querido hermano, el Señor quiere volvernos al camino. Y San Juan 6 dice, yo soy el camino, 16, perdón, yo soy el camino, 16, 6, 14, 6 también. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él nos quiere volver al camino. Sigo leyendo, dice, esta es la misma figura a la cual Cristo se refirió en una conversación con Natanael, cuando dijo, veréis abierto el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al caer el hombre se apartó de Dios, la tierra fue cortada del cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber ninguna comunión, mas mediante Cristo el mundo está unido otra vez con el cielo, con sus propios méritos. Cristo ha salvado el abismo que el pecado había hecho de tal manera que los hombres pueden tener comunión con los ángeles ministradores. Cristo une al hombre caído, débil y miserable con la fuente del poder infinito. Queridos hermanos, en Génesis 28 tenemos esta historia. Yo les invito a que la lean. Génesis capítulo 28. Vamos a leer unos 2 versículos de allí porque ya vamos cerrando. Dice Génesis 28 lo siguiente. Génesis 28, capítulo 11 y 12. Vamos a leerlo. Dice, capítulo 11 y 12, Jacob encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. El sol estaba rayando y tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y esa escalera representaba a Cristo, como lo dice la declaración de esta palabra. Dice que esa escalera mística representaba a Cristo, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Ahora bien, mire, le voy a decir algo. Voy a leer el verso 17 y 18. Dice que cuando Jacob despertó, ese lugar pareciera un lugar muy especial, donde él agarró la piedra y se acostó. Y dice aquí en el 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Podría suceder que nosotros llegamos a algún lugar y que Jehová
esté allí y nosotros no lo sepamos. Podría suceder eso con nosotros. Y dice aquí, tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por columna. Queridos hermanos, él durmió en esa piedra y él no lo sabía, porque Jesús es nuestra almohada. Jesús no es que Jesús sea una almohada, es Jesús, esa piedra que está allí con nosotros cuando dormimos, cuando hacemos muchas cosas. Y él se da cuenta de todo lo que está pasando en nuestra vida. Y dice aquí, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por columna, la columna, o sea, la cabeza de ese edificio, la columna es Cristo, la cabeza, y la alzó por columna y derramó aceite sobre ella. O sea, derramar aceite sobre la piedra, queridos hermanos, es ungirla con el Espíritu Santo. O sea, el aceite representa el Espíritu del Señor. Y allí fue donde, mire la expresión que da Jacob al final. Dice, le hace una promesa a Dios, Jacob, y dice, e hizo Jacob voto, una promesa, un voto. Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje, nosotros muy pronto vamos a decir eso. Muy pronto, aunque ya algunos lo están diciendo. Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy y me da pan para comer y vestidura para vestir, o sea, Él se ve en la necesidad de ese pan. ¿A quién representa el pan? El pan representa a Jesús. San Juan 6 dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice, y vestiduras para vestir. Las vestiduras representan la justicia de Cristo, porque Adán estaba desnudo y ahora Cristo lo viste con las pieles de ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo en Apocalipsis 13:8, porque Cristo se ofreció como nuestro garante desde antes que el hombre cayera en pecado. Dijo, si el hombre cae en pecado, yo seré el Redentor. Y dice aquí, dice, y si me guarda en este viaje que voy y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz, dice, a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él iba para la casa de su padre, literal. Sí, pero nosotros ya no vamos a ir a la casa de nuestro Padre literal. Nosotros vamos a ir a la casa de nuestro Padre Celestial, esa casa que Él ha ido a preparar en San Juan 14, dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Voy pues a prepararle lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Esa es la casa donde nosotros vamos. Ya no vamos a ir a una casa literal de nuestro Padre aquí en la tierra. Nosotros estamos en el borde de la Canaán celestial, hermanos. Todo lo que está aconteciendo en el mundo entero con el COVID-19, que yo lo he titulado, lo he llamado el caballo de Troya, porque fue un engaño, un caballo de Troya. Y siempre tengo que aclarar esto porque mucha gente me ha acusado, me ha dicho que dicen que yo no creo que el virus existe. Sí existe, queridos hermanos. El problema es que fue introducido a este mundo para implementar el nuevo orden mundial y eso es lo que la gente no entiende. La gente está atemorizada por el virus, pero el virus que más nos debe de atemorizar ahorita a nosotros es el virus del pecado que nosotros llevamos dentro. Ese es el que más nos debe de atemorizar y buscar al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y dice, e hizo Jacob voto, lo voy a repetir, diciendo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, nosotros vamos a hacer un viaje, queridos hermanos. Vamos a abandonar casas, vamos a abandonar familias, vamos a abandonar amigos, hermanos, todo por seguir a Jesús.
y me guarda en este viaje que voy y me da pan para comer y vestidura para vestir. Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto, o sea, la roca de Cristo, será, dice, por columna, dice, y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que le diera Dios a Jacob, el diezmo iba a ser para el Señor, para seguir predicando las buenas nuevas de este evangelio. Queridos hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Os es necesario, dice el Señor, nacer de nuevo. Voy a terminar el capítulo cerrando con estas palabras. Dice, el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la imploración del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés, todo está empeñado en la redención del hombre. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que ha sido hecho por nosotros. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo está empleando para rescatar al perdido y traerlo de nuevo a la casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas, los grandiosos galardones por el bien hacer, el goce del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas. ¿No son estos incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? Y por otra parte, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final se presentan en la palabra de Dios para amonestarnos contra el servicio de Satanás. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía ser? Pongámonos en perfecta relación con aquel que nos ha amado con estupendo amor. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su imagen y semejanza y ser restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Y termina este capítulo con 2 versos de la Biblia que dicen, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 7 al 9. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables y delante de Él. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Queridos hermanos, este es un capítulo que me ha impresionado tanto, me ha dejado tantas enseñanzas. Y gracias al Señor que está aquí con nosotros para enseñarnos, para ilustrarnos el plan de salvación. Querido Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Purifíquenos como hisopo y seremos limpios, Señor. Lávenos y seremos blancos como la nieve. Haznos oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconda su rostro en nuestros pecados y borre nuestras rebeliones, oh Padre bendito. Ayúdenos a ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, Señor. Cuídenos y protégenos, Señor, en esta hora tan solemne de este tiempo del fin, Señor. Que su Espíritu Santo pueda morar con nosotros y con nuestros familiares y hermanos en el ancha faz de la tierra.
porque eso le hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Estemos pendientes del capítulo 3 de El Camino a Cristo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén.